Capítulo 7. De raíz. En una sola generación, desde que la revolución científica hubiera alcanzado su culminación con Newton, la ciencia y la tecnología nos estaban ofreciendo ya una visión radicalmente nueva de la naturaleza, sugiriendo que se podía mejorar. Conforme iba haciendo efecto toda la fuerza de la revolución científica, el filo cortante de la innovación se hacía más incisivo y más finamente pulido que nunca. Los dones de los fabricantes desarrollados en los laboratorios de la Royal Society se iban extendiendo por la sociedad, dando a los gobiernos e instituciones la oportunidad de cambiar el mundo con una velocidad inesperada y un detalle inusitado. En el siglo XVIII, la tecnología se vio capaz de avanzar desde la creación de fenómenos artificiales, con los instrumentos de la Royal Society, hasta la generación de formas artificiales en la naturaleza de los campos y jardines. A partir de ahí, iba a sacar partido de la propia naturaleza para que proporcionara un tipo completamente nuevo de poder que iba a alterar radicalmente la sociedad. En primer lugar, y con mayor alcance, en Inglaterra, que en aquellos tiempos se mostraba más abierta a los cambios que el resto de Europa. Esto gracias al carácter constitucional de la monarquía y la existencia de una poderosa clase media. En aquella época, la economía era ante todo agrícola y las sociedades humanas se habían modificado relativamente poco desde los primeros asentamientos urbanos en el Próximo Oriente, 10 o 12.000 años antes. El arado romano del Mediterráneo de reja con punta de hierro había dado paso a la versión más septentrional con ruedas, una reja que abría el suelo y una vertedera que lo removía y volteaba, creando surcos que hacían los suelos duros y pesados más fáciles de drenar. También se habían realizado algunos avances en el uso de abonos para fertilización del suelo y desde comienzos de la Edad Media se utilizaban caballos, además de bueyes, para tirar el arado. Pero aparte de esas pequeñas alteraciones, poco era lo que había cambiado. Durante siglos, la mayoría de la gente, en esas economías basadas en la agricultura, había vivido rutinariamente según los dictados de la naturaleza. El típico pueblo inglés de mediados del siglo XVII constaba de un centenar de familias con unas 500 hectáreas para laborar entre todos. Las propiedades más pequeñas consistían en general en 4 campos, cada uno de ellos formado por un gran número de amelgas, franjas largas y estrechas, sin cercas entre ellas, y algunos prados de propiedad comunal. El total de las tierras propias o arrendadas de un agricultor podría variar entre media y 40 hectáreas, pero el promedio rondaba las 20 hectáreas, con unas 80 amelgas, no necesariamente contiguas, y cerca de 5 hectáreas de prado. En cada amelga se realizaba un solo tipo de cultivo y cada 3 años se dejaba en barbecho para que recobrara su fertilidad. La naturaleza dictaba el calendario de las actividades sociales. En septiembre, arar. En octubre, sembrar el grano, gradar el terreno con la rastra y llevar el ganado al mercado. Durante los meses de invierno, matanza y salazón del cerdo, trillar la mies, separar los bancales y aperos de labranza. En marzo, sembrar alubias y cebada. En abril, llevar a los animales a pastar al prado. En mayo, atender al parto de las vacas, también de las ovejas. En junio, arar la tierra en barbecho. En julio, remover el heno. En agosto, cosechar el trigo y alimentar a las ovejas con el rastrojo. En septiembre, vuelta a empezar. Esas tareas cíclicas y la forma de vida de la gran mayoría de la población que vivía en el campo iban a verse radicalmente modificadas por un nuevo don de los fabricantes. Todo comenzó cuando Sir Richard Weston, un terrateniente de Guildford, a su regreso de Inglaterra tras un viaje a Holanda en la década de 1640, escribió un libro acerca de las nuevas técnicas de rotación de cultivos que había podido observar allí y que eran justamente lo que los agricultores ingleses necesitaban. Las innovaciones holandesas se referían al cultivo de hierbas forrajeras, heno, lotus, trébol y alfalfa, con las que alimentar el ganado durante todo el año. Plantadas en la tierra en barbecho, devolvían nitrógeno al suelo, aunque nadie sabía eso en aquel entonces,
y entre todas ellas el trébol era especialmente adecuada para generar buenas cosechas. Otra aportación holandesa fundamental fue el nabo, que servía para mantener a rayas a las malas hierbas. Crecía aún en suelos áridos y constituía un sustancioso alimento para el ganado en invierno. La más popular de esas técnicas de rotación de cultivo era la conocida con el nombre de Norfolk, por el condado inglés donde se empleó por primera vez. En la misma parcela crecían ahora en sucesión anual trigo, nabo, cebada y trébol. Gracias a la rotación y a los nuevos cultivos se podía reducir la cantidad de tierra en barbecho y se obtenía más forraje para el ganado, lo que a su vez incrementaba la cantidad de abono disponible, de forma que aumentó el rendimiento y los beneficios, y el sistema se generalizó rápidamente desde mediados del siglo XVII y se convirtió en práctica habitual al cabo de un siglo. Todo esto acabó propiciando un aumento masivo de la población, la mayoría de la cual ya no vivía en el campo, ni producía los alimentos que necesitaba para sobrevivir. Las nuevas técnicas agrícolas posibilitaron el cultivo de tierras anteriormente baldías o de bajo rendimiento, en las que ahora se podían obtener beneficios suficientes para que valiera la pena roturarlas y cercarlas para su uso. El área total de tierra cercada aumentó del 40% en 1500 hasta el 75% en 1700. Los cercamientos constituían una forma más efectiva de utilización de la tierra que los campos abiertos de antaño, ya que permitían agrupar más racionalmente la propiedad. La loca mezcla de leyes de herencia había traído consigo que muchos campesinos poseyeran parcelas dispersas, a bastante distancia unas de otras, y los terratenientes de nuevo estilo se dedicaron a comprar terrenos de diferentes dueños, uniéndolos en grandes explotaciones cercadas más productivas. Esas técnicas iban a originar profundos efectos sociales, ya que el cercamiento separaba al pequeño campesino de sus parcelas y de los prados comunales. Para algunos propietarios, el cercamiento permitía también un valioso control de los derechos mineros, canteros y cinegéticos, aparte de la edificación en las zonas próximas a las ciudades en expansión. La propiedad de la tierra cambió en la medida en que los pequeños campesinos la vendían a la nueva clase en ascenso de los comerciantes, cuyas fortunas se basaban en el rápido aumento del comercio propiciado por los avances en la navegación y en la tecnología mercantil descritos en el capítulo anterior. Los Nouveaux riches se volcaron en los negocios agropecuarios por dos razones: para ganar más dinero y para ascender en la escala social. Cambiaron el carácter de la vida rural, ya que los campesinos que antes eran propietarios de sus tierras se convirtieron ahora en arrendarios o asalariados que trabajaban para un terrateniente de Londres. Como consecuencia de esas mejoras, el tamaño medio de las explotaciones creció notablemente durante el siglo XVIII y el paisaje comenzó a parecerse al de hoy en día. Las grandes fincas constituían un menor riesgo financiero. Era más fácil sacar ventaja de las nuevas técnicas y obtener mayores rendimientos. Sus propietarios contaban con un poder de negociación mayor y hacían un uso más eficiente de la fuerza de trabajo y el capital. Sobre todo, las tierras cercadas eran más productivas porque se las dejaba en barbecho durante periodos más cortos y el ganado que pastaba en ellas era más sano porque se mantenía aislado de otros animales potencialmente enfermos. Por otra parte, a comienzos del siglo XVIII, las técnicas experimentales científicas impulsadas por la Royal Society y otras organizaciones permitieron notables modificaciones en los animales domésticos y los conocimientos sobre la cría y cruce selectivo comenzaron a cambiar el aspecto de los animales por primera vez desde la domesticación 12.000 años antes. El criador inglés más famoso fue Robert Blackwell de Leicester, que en 1745 consiguió la nueva oveja de Leicester y la vaca cuernilarga. Otro experimentador, Thomas Coke,
de Oldham, cruzó ganado de Devon y obtuvo carneros de cuernos cortos. También logró que alcanzaran un tamaño descomunal, alimentándolos con centeno y trébol, y los engordó hasta el límite a base de nabos, cruzándolos después con su propia descendencia. El resultado fue un animal que crecía con rapidez y tenía una alta proporción de carne con respecto a la grasa, por lo que podía venderse bien y representaba un negocio muy rentable, ya que en solo 2 años, en lugar de 4, llegaba a su tamaño óptimo. Como consecuencia de esas técnicas, en tan solo un siglo, el peso medio de los corderos en el mercado aumentó de 13 a 36 kilos. Los grandes terratenientes como Coke impulsaron la organización de ferias anuales agrícolas y para el esquile de las ovejas, en las que la gente podía mostrar los nuevos cruces obtenidos o intercambiar ideas sobre los más recientes cultivos y técnicas. Esos negocios agropecuarios especializados a gran escala fueron fatales para los pequeños propietarios, la mayoría de los cuales acabaron convertidos en labradores a sueldo o engrosando las filas de los desempleados. Sin tierras comunales para pastos, ya no podían dar de comer a la vaca o a las gallinas, de cuya leche y huevos se habían alimentado durante siglos. Los que salieron peor parados fueron los peones estacionales, que antes sobrevivían el resto del año atrapando conejos, fabricando carbón de leña o de pequeños hurtos o caza furtiva, cuya fuente de sustento había quedado cercada y patrullada por guardabosques. El comentarista social William Cobert, que recorrió casi toda Inglaterra en el siglo XIX, describía la magnitud de los cambios así. Decía, un propietario del norte de Hampshire, con unas 3.000 hectáreas de terreno, dedica 500 al trigo, 800 a la cebada, ocupa lo que antiguamente eran 40 granjas. ¿Puede extrañar a alguien que crezca la pobreza? La legislación protectora de pobres e indigentes, si siempre había sido severa, se hizo aún más estricta, conforme iba agrandándose el foso entre propietarios y desposeídos. Los jueces de paz, que la mayoría de los casos eran terratenientes locales, tenían poderes sumarios de detención, azotes, prisión y deportación a las colonias. El castigo por la caza o pesca furtiva era particularmente cruel. Se podía ahorcar a un furtivo si se le aprendía con el rostro ennegrecido como preparación para una salida nocturna. En 1689 hubo tan solo 50 ejecuciones por este motivo, pero en 1800 llegaron a 200. Cobert planteó el problema del cambio en la sociedad rural y el paso de la pequeña nobleza local ligada a la tierra, conocida por cada campesino y labrador desde su infancia, con los que frecuentemente se mezclaba en esas ocasiones en que se desvanecen las barreras artificiales, y la llegada de los nuevos terratenientes que solo residen allí temporalmente, sin aprecio por las delicias del campo, extraños en sus modales, distantes y altaneros en su comportamiento, preocupados únicamente por la renta que sus tierras les puedan proporcionar y que las consideran como un mero objeto de especulación, desconocedores de sus asalariados y confiados no en la buena voluntad entre vecinos, sino en el temor que causa su poder. En ese nuevo paisaje estructurado por grandes mansiones, jardines cuidados y aristocráticos propietarios absentistas, la libertad de movimiento de los labradores estaba rígidamente controlada. A la gente solo se le permitía vivir en una parroquia por derecho de nacimiento, matrimonio, paternidad, o si se empleaba como sirviente, aprendiz o arrendatario. Se necesitaba un certificado para trasladarse de un lugar a otro, que raramente se concedía. Los pobres que recibían asistencia estaban obligados a llevar cosida sobre su ropa la letra P. En 1801, el escritor Arthur Young, que había defendido anteriormente los cercamientos, cambió de opinión cuando vio el efecto de la nueva legislación sobre los labradores, que ahora dedicaban la mayor parte de su tiempo libre a emborracharse. Entretanto, para los nuevos propietarios, la agricultura se iba convirtiendo en un negocio cada vez más rentable al crecer el rendimiento del trigo en un 75%, el de la cebada en un 68% y el de la avena en un 65%. El peso de las cabezas de ganado aumentó en un cuarto y en el periodo transcurrido desde 1500
el rendimiento medio de los cultivos se había duplicado. En 1760, el novelista inglés Tobias Smollett ensalzaba las virtudes de ese orden y control tan beneficioso y decía: «Ved los campos de Inglaterra sonriendo con sus cultivos. Los terrenos exhiben toda la perfección de la agricultura, parcelados en hermosos cercados, campos de cereales, bosques y prados. Innovaciones tales como tulipanes negros, caballos de carrera, perros de agua y de caza, así como la gestión capitalista de las explotaciones, los cultivos fertilizados, las plantas forrajeras y el cruce de animales, eran todos ellos ejemplos del tipo de cambio propiciados por la nueva visión del universo que los fabricantes del siglo anterior habían generado. La naturaleza obedecía a leyes que se podían utilizar para manipularla. Del mismo modo que el botánico sueco Linneo había puesto orden en la naturaleza dando a cada planta su nombre, Capability Brown ponía orden en los paisajes con sus jaja, nombre que les dio imitando las exclamaciones de sorpresa de los caballeros y damas que paseaban por ellos. Zanjas llenas de agua ocultas al final del césped que rodeaba la gran mansión servían para mantener alejados a los animales, pero estaban lo bastante cerca para representar la naturaleza salvaje, más allá de los límites del mundo diseñado científicamente. Según el maestro de arte paisajístico William Kent, el diseño era ante todo libertad disciplinada. Se pretendía la selección de formas representativas, evitando, en todo caso cruzando, los accidentes generados al descuido por los procesos naturales no planificados, en un eco de los mundos artificiales creados por los instrumentos científicos del siglo anterior. Capability Brown disponía el paisaje de forma que un parque estuviera rodeado por un cinturón boscoso para ocultar la realidad desordenada del mundo agrícola que había del otro lado. Podía haber claros en su bosque, pero solo si se dejaban contemplar vistas agradables. Esas nuevas técnicas paisajísticas requerían a veces de demolición de cabañas campesinas si éstas echaban a perder el panorama. El Visconde Coan arrasó el pueblo entero de Stowe, en Oxfordshire, para ampliar su parque, desplazando a sus habitantes a otro pueblo situado a 3 kilómetros de distancia. Hasta los bosques se podían mejorar artificialmente, plantando árboles de ramas más bajas para ocultar la cerca en torno al parque. Sendas meticulosamente concebidas conducían al paseante a lugares desde donde se podían divisar panoramas especialmente dispuestos. Siempre que fuera posible, a media distancia debía haber una fuente o arroyo obtenido mediante diques o acequias ocultas de algún río cercano, para que el ojo se recreara en la contemplación de un puente o una pequeña cascada. El racionalismo y el orden habían triunfado, y la naturaleza indisciplinada iba a cobrar un nuevo y mejor aspecto. William Kent llegó a inventar una ley científica. Decía: la naturaleza aborrece la línea recta, y la aplicó en el diseño del lago sinuoso de Hyde Park en Londres. La intervención y control de la naturaleza también acarreó la subdivisión y mecanización de los procesos agrícolas. Conforme iban surgiendo nuevas máquinas, arados de vertederas con ruedas, arados de hierro pudelado, sin avantren, arados de reja de fundición, la sembradora con barrena de tul, arrastrada por un caballo, podía sembrar 3 surcos a la vez, y también había trilladoras arrastradas por caballos y máquinas de aventar automáticas. A finales del siglo XVIII apareció la primera segadora automática con hoces en las ruedas. La palabra mágica del siglo XVIII era progreso. Se suponía que debía proseguirse deliberadamente la innovación de forma que todo mejorara mediante la aplicación del pensamiento racional y los principios mecánicos. En 1753, William Shipley de Northampton propuso la constitución de la primera sociedad científica oficial de la Royal Society, 90 años antes. Su idea era una real sociedad para el aliento de las artes, la manufactura y el comercio, que ofreciera premios por nuevas ideas, inventos
y productos capaces de promover la empresa, ampliar la ciencia y refinar el arte, y así mejorar nuestros productos y extender nuestro comercio. Con otras palabras, hacer dinero. Esa sociedad tuvo su primera reunión en 1745 y en 1762 ya contaba con 2.500 miembros. La sociedad se concentró pronto en las mejoras agrícolas y el ganador de su primer premio en ese campo fue el duque de Beaufort, quien recibió en 1758 una medalla de oro en reconocimiento a su siembra de 10 hectáreas de bellotas en Gloucestershire. En 1761 organizó su primera exposición, en donde mostró su luz flotante destinada a salvar las vidas de los marineros que pudieran caer eventualmente por la borda de sus navíos. La cantidad de instrumentos disponibles en la agricultura permitió una aplicación mucho más efectiva de la noción de mejora. Reorganizar la naturaleza no era una idea nueva. Había dejado ya su marca sobre la tierra cuando los fabricantes de hachas proporcionaron a los monjes benedictinos los medios para poner en práctica su creencia de que la humanidad había sido creada para tallar un nuevo paraíso, ya que Dios había dispuesto el dominio y control de la naturaleza por el hombre. En el siglo XVIII, la avalancha de nuevos instrumentos y técnicas revigorizó potentemente esa opinión entre los eclesiásticos. Un temprano folleto de un puritano inglés, Austen, curiosamente titulado El uso espiritual del huerto, afirmaba: los árboles frutales y otras criaturas predican verdaderamente los atributos y perfecciones que Dios nos ha concedido. Los puritanos llevaron las cosas algo más lejos. En su opinión, del mismo modo que se podía domesticar la naturaleza salvaje, también se podía mejorar a los seres humanos controlando sus deseos y tendencias personales. El trabajo endereza el carácter y el destino de la humanidad, así como su vía de salvación. Era un esfuerzo incesante, de forma que la aplicación continuada a la acción práctica debía considerarse como una prueba de un espíritu obediente. Por otra parte, cada paso en la conquista de la naturaleza era un paso hacia el milenio y hacia la segunda venida, que se alcanzaría en una tierra dividida y controlada mediante una mejora generalizada en la condición humana. La explotación del entorno era buena, porque la naturaleza había sido creada por Dios con ese propósito. La laboriosidad era una virtud, porque creaba más trabajo, y la actividad incansable, la ocupación productiva y la racionalización de la vida de acuerdo con la ética puritana, mediante la cual se hacía más eficaz el control social, traían consigo su recompensa. Dios aprobaba la obtención de beneficios, y a los puritanos se les enseñaba que era deber de todo padre educar a sus hijos en alguna vocación lícita y beneficiosa. No había conflicto entre las creencias protestantes y el capitalismo y las virtudes de la diligencia. Moderación, sobriedad y frugalidad se acomodaban bien con las cualidades que llevaban al éxito comercial. El ensayista inglés Steele, en La vocación del comerciante, decía: para el hombre era una insensatez negarse a aprovechar las ventajas que la providencia divina había puesto en sus manos. El éxito en los negocios podía entenderse como un signo de gracia espiritual concedida porque el hombre, o excepcionalmente una mujer, había trabajado duro siguiendo la vocación que Dios mismo le había inspirado. Esas creencias se ajustaban a los cambios producidos por el sistema industrial y económico de la época. Conforme los creyentes en la ciencia construían nuevos mundos cruzando razas de animales o vegetales y modificando el paisaje, sus homólogos económicos guiaban el mundo de otra forma con un nuevo instrumento, el capital. La mejora llevada a cabo por los grandes terratenientes, el trabajo duro de los artesanos y los viajes de exploración comercial posibilitados por los cartógrafos generaron cuantiosos ahorros, gran parte de los cuales se volcaron en la socialmente deseable compra de tierras. La ética puritana tuvo tanto éxito en la generación de riqueza que acabó habiendo dinero bastante en el sistema para desencadenar la revolución financiera del siglo XVIII. Y con ella llegó otro don de los fabricantes con el que organizar y controlar la sociedad. La revolución financiera, como los cambios en la agricultura que le habían precedido, iba a aislar y separar más aún a la gente y a permitir la manipulación de sus comportamientos mediante el dinero.
El capital era un instrumento de un nuevo tipo muy peculiar porque su potencial de acumulación era aparentemente ilimitado, lo que se ajustaba perfectamente al concepto científico de la infinidad del universo, uniendo así la ciencia y capitalismo en una nueva dinámica. Las instituciones financieras establecidas por aquella época estaban inspiradas muy especialmente en la obra de John Locke, quien había reconciliado convenientemente las ideas de ley universal, dominio sobre la naturaleza y beneficio. Locke consideraba el crecimiento de las plantas y el movimiento de los astros como prueba de que el universo funcionaba de acuerdo con un plan, siguiendo unas leyes. Creía que el mundo había sido creado conforme a la razón y al orden. Así pues, el destino que Dios había asignado a la naturaleza debía ser acorde con el asignado al hombre, y Dios pretende que el hombre haga algo. Al descubrir las leyes de la naturaleza y actuar en concordancia con ellas, el hombre no estaría sino siguiendo el plan divino, como resultado del razonamiento y no de la fe ciega. Las leyes de la naturaleza tenían por tanto que haber sido concebidas por Dios con el objetivo específico de preservar y mejorar a la humanidad. Cualquier cosa que pusiera en peligro esa preservación debería evitarse o impedirse, mientras que lo que la ayudara debería protegerse y alentarse. Así pues, el gobierno y las leyes sociales debían tener como finalidad primordial la protección ordenada de la existencia individual. Todo, excepto los insensatos y dementes, lo comprenderían así y darían a esas leyes sociales su apoyo más entusiasta. El interés propio aseguraría, sobre todo, que la gente obedeciera las leyes que pretendían, salvaguardando la propiedad privada. El único crimen de la propiedad sería no explotarla para bien común. Así pues, una vez que la vida y las posesiones estuvieran aseguradas, el individuo se vería libre para procurarse una vida buena y racional. En otras palabras, ¿lo tomás o lo dejás? La finalidad primera y principal, decía Locke, de la agrupación del hombre en comunidades y de su sometimiento a un gobierno es la salvaguardia de sus propiedades. Un matemático miembro de la Royal Society, William Petty, había comenzado a aplicar el enfoque científico a la preservación de las finanzas nacionales. En 1665 calculó cuánto gastaba anualmente toda la población de Inglaterra a partir del consumo de artículos básicos. Si los 6 millones de habitantes consumían bienes por valor de 4 pekines y medio por día, el consumo nacional anual podía evaluarse en unos 40 millones de libras. Petty estimaba el valor de todos los bienes de capital del país en unos 250 millones de libras y que esos bienes de capital generaban rentas a una tasa media de 6%, lo que suponía 1,5 millones de libras al año. Para él, la diferencia entre esa cantidad y el valor total del consumo anual, es decir, 38,5 millones de libras, solo podía salir del trabajo realizado. Así pudo calcular por primera vez el valor del trabajo efectuado en todo un país. Nunca prometió ser precisa, pero mostraba que tales casos podían calcularse y que los resultados obtenidos podían ser útiles a los gobiernos en su búsqueda de los medios más adecuados para controlar eficiente y rentablemente a la población. A finales del siglo XVII, otro empleado de la administración, Dudley North, reprendió los trabajos de Petty allí donde éste los había dejado. Consideraba el comercio como un instrumento público además de una vocación privada, y en 1692 publicó su Discourse on Trade, claramente enraizado en el pensamiento de los fabricantes. North escribía: este nuevo método de razonamiento corresponde a la nueva filosofía. El antiguo, es decir, el escolástico medieval, trata con abstracciones más que con verdades y se empleaba para formular hipótesis adecuadas para una gran cantidad de principios insensibles y precarios. Pero el saber se ha hecho en gran medida mecánico, término que no necesito interpretar más allá de señalar que significa basado en verdades claras y evidentes. Dudley aplicó el conocimiento científico a la riqueza que provenía, decía, de la producción y principalmente de la manufactura. Propuso otra ley universal, la ley del comercio, según la cual todos los precios estaban dictados por la relación entre oferta y demanda. Su análisis mecanicista
sugería leyes para la circulación de dinero. El pequeño comercio necesitaba poco. La oferta de dinero dependía de la cantidad de metales preciosos disponibles y de la cantidad de moneda acuñada. El interés era un precio. Lo único que podía hacer bajar los tipos de interés era el incremento de capital. North fue el primero en elaborar un análisis basado en principios generales, del que se desprendía una teoría simple y mecanicista de la economía. Había que dejar que las cosas buscaran por sí mismas su propio equilibrio natural. Esa idea prendió pronto en la comunidad capitalista. El comercio tiene sus principios como lo tienen las demás ciencias, decía el comerciante de Bristol, John Carey, en 1717. El don con el que convertir esas teorías en una realidad capaz de alterar el mundo apareció por primera vez en Ámsterdam, donde se había creado a comienzos del siglo XVII la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, con el fin de explorar las oportunidades comerciales que pudiera ofrecer el lejano Oriente. Las autoridades políticas holandesas establecieron un banco de cambio con el fin de colectar y administrar un flujo de capital que permitiera a la CIO, Compañía Holandesa de las Indias Orientales, financiar su aventura, y los resultados fueron tan sobresalientes que pronto estaba haciendo el mismo trabajo para el Estado, contando con el muy beneficioso monopolio del cambio. Con el respaldo del gobierno, el nuevo banco ofrecía una seguridad financiera sin precedentes, por lo que inmediatamente comenzaron a fluir fondos hacia Holanda desde el extranjero, incluidos el Parlamento inglés, la Corte danesa y la República veneciana. Esto le permitía al banco proporcionar a los comerciantes la moneda extranjera que necesitaban para sus gastos y el pago de facturas. Si bien solía hacerse cargo de transfiriendo notas escritas por la cantidad en cuestión que deducía de las cuentas de sus clientes sin tener que mover metales preciosos de un lado a otro. Los depósitos dieron a la moneda holandesa una estabilidad que convirtió pronto a Ámsterdam en el principal centro financiero de Europa. La acumulación de capital que se produjo entonces encontró mucho trabajo que hacer debido a que gran parte de Holanda estaba al nivel del mar o incluso por debajo. El Estado holandés utilizó los fondos del banco para financiar grandes obras públicas como la mejora de los puertos, el drenaje de los polders, la excavación de canales y la recuperación de tierras ganadas al mar. El capital se utilizó también para desarrollar industrias nacionales especializadas como el tinte y el acabado de tejidos, las destilerías, el refinado de azúcar o el procesado de tabaco, preparado así en esos artículos ultramarinos para su reexportación al resto de Europa. En 1694 se constituyó el Banco de Inglaterra con la finalidad de asumir esos mismos servicios en las finanzas inglesas, gestionar los créditos y depositar y proporcionar al Estado los fondos necesarios para financiar exploraciones, guerras y conquistas. En 1720, la propia existencia del banco impulsó una mayor especialización en el mundo de las finanzas y se establecieron bancos privados para actuar en el comercio, la agricultura o las aventuras coloniales. De ahí nacieron otros instrumentos financieros. El dinero para financiar la explotación de nuevos territorios vino de la propiedad rústica y los terratenientes pudieron solicitar créditos de las recién establecidas compañías hipotecarias con ese respaldo. Pronto proliferaron los bancos comarcales. En 1800 había unos 400 fuera de Londres para proporcionar créditos locales, transferir pagos desde y hacia Londres y ayudar al gobierno en la recaudación de impuestos. Sobre todo, los bancos reunían dinero para financiar una cantidad creciente de obras públicas como canales o carreteras. Parte del dinero acumulado por esas nuevas entidades sirvió para establecer compañías de seguros que asumían el riesgo de las iniciativas domésticas y ultramarinas. Así se puso fin al viejo modo de operar al que se había visto obligado el comercio marítimo en la época anterior, cuando para protegerse contra la piratería debían formarse flotas constreñidas a viajar a velocidad del más lento de sus navíos, o bien a esperar durante semanas para contar con una escolta de la Armada, lo que significaba que todos llegaban a la vez y creaban un exceso de oferta que hacía bajar los precios de sus cargamentos. Aunque los seguros se remontaban a 4.000 años antes de China, la primera cámara de seguros no se estableció en Europa hasta 1598. Concretamente en Ámsterdam, la idea se propagó como el fuego.
Los seguros constituían una actividad extremadamente rentable porque las primeras cobradas solían exceder a las pérdidas en 2/3 partes. Los holandeses eran tan fiables y estaban tan bien regulados que incluso durante las guerras anglo-holandesas, gran número de navíos ingleses se aseguraban en Holanda. Al principio, las bonificaciones extras que había que pagar era cuestión de conjetura y regateo, pero al ir avanzando el siglo XVII, matemáticos como Blaise Pascal analizaron el asunto y proporcionaron a los empresarios la matemática probabilística con la que calcular riesgos y esperanzas de beneficio. Con el fin de atraer más fondos al comercio, los seguros se extendieron de la navegación a los incendios y accidentes mortales. Los inversores se veían además protegidos por la invención de las sociedades anónimas de responsabilidad limitada, cuya primera intervención fue la construcción de canales por toda Inglaterra. Esos canales permitían un transporte más cómodo y barato del carbón, demasiado engorroso para ser trasladado de un sitio a otro por tierra, por lo que tuvieron un éxito inmediato y a finales del siglo XVIII Europa entera estaba poseída por la fiebre de la construcción de canales. Dadas las inmensas cantidades de capital necesarias para su financiación, se desató una especulación masiva y se hacían y se perdían fortunas en unos meses. El éxito de todos esos sistemas para acumular y gestionar capitales estimuló el surgimiento de otro nuevo mundo comparable al creado por los instrumentos científicos de la Royal Society. Ya en 1709, Henry Young se hacía eco de un nuevo interés, un tipo de propiedad desconocida hace 20 años. Se refería al mundo de las sociedades por acciones y al mercado de valores. Tras vencer la oposición inicial al transferir algo distinto a propiedades reales, la gente comenzó por primera vez a hacer dinero simplemente comprando acciones de empresas comerciales con las que no tenía la menor conexión. Gracias a la protección de los seguros, la falta de experiencia ya no consistía en un riesgo. El truco estaba en comprender el funcionamiento del mercado de valores para generar riqueza simplemente moviendo el dinero de unos otros. Dos nuevos tipos de especialistas dominaban la escena, el agente de bolsa y el de seguros, y ambos utilizaban las leyes mecanicistas de la inversión y las matemáticas probabilísticas para estimar y predecir el valor de cuanto sucedía en el mundo real del comercio y los negocios. El capital estaba generando ya cambios importantes en el comportamiento social al alterar los salarios, el carácter del trabajo y la relación entre obreros y empresarios. El tiempo y el esfuerzo ya no se medían como antaño en términos de mutua responsabilidad entre empleador y empleado, sino tan solo en términos de dinero. Conforme maduraba el sistema, iba adoptando la vía habitual de la intervención y control. La manipulación del capital y los recursos fragmentaba el proceso de producción, subdividiendo el ámbito y nivel de pericia de cada tarea, también cualificando a los trabajadores, reduciéndolos a unidades de producción susceptibles de ser usadas con mayor eficacia, organizadas más fácilmente y con menores posibilidades de plantear objeciones o de exigir cambios, en la medida en que el saber de cada uno de ellos se limitaba a la repetitiva tarea que se le había encomendado. Se recreaba un nuevo tipo de vida, reiteración tediosa de tareas insignificantes a la velocidad de una máquina. A mediados del siglo XVIII, un visitante a un taller metalúrgico escribía: en lugar de emplear la misma mano para acabar un botón o cualquier otra tarea, se subdivide en tantas manos como sea posible, suponiendo sin duda que las facultades humanas, limitadas a la repetición del mismo gesto, se hacen más veloces y fiables que si tienen que pasar de uno a otro. Ese nuevo modo de hacer quedó canonizado en 1776 en el Manual de todos los propietarios de fábricas, The Wealth of Nations, la riqueza de las naciones, de Adam Smith, quien utilizó la idea de las leyes de la naturaleza para desarrollar un análisis sistemático de la economía y de la creación de la riqueza. Lo primordial, pensaba, para mejorar la productividad nacional era subdividir el trabajo, ya que éste representaba la verdadera riqueza de una nación. La división del trabajo estaba muy afianzada en las grandes industrias, particularmente en la siderurgia, donde la separación física de la máquina de vapor, hornos, fraguas y prensas de la laminación había propiciado desde antiguo la labor de especialistas con diferentes habilidades. Las leyes de producción matemáticamente expresadas de Smith
copiaban las de la precedente revolución científica. Según su ley, que sería aplicada por gobiernos e instituciones con una eficacia creciente, el estímulo para la división del trabajo era la ampliación del mercado, que a su vez dependía de la facilidad de intercambio de bienes por capital. El crecimiento sostenido exigía un mercado en continua ampliación en la que el transporte y los instrumentos financieros constituían útiles esenciales. Los elementos aplicados en esa interacción operaban como las fuerzas newtonianas de la física. El precio natural de una mercancía cubría el coste de producción con los niveles de salario naturales, más la ganancia y los intereses. El precio de mercado estaba por encima y por debajo del precio natural, dependiendo de la relación entre oferta y demanda de los clientes dispuestos a pagar el precio que fuera. En tiempo de escasez, los precios de las mercancías obviamente debían subir. La fuerza primaria que subyacía bajo todo esto era la que Smith llamaba interés propio del mercado, que gobernaba las subidas y descenso de precios del mismo modo que la gravedad afectaba el equilibrio entre cuerpos móviles. Smith podía mirar a su alrededor y ver su ley en funcionamiento. La revolución agrícola hacía crecer el rendimiento de los cultivos y ofrecía trabajo a los labradores, gracias a una sucesión de abundantes cosechas a lo largo de 30 años de tiempo magnífico a comienzos de siglo. Por eso, la comida era barata y había mucha oferta de trabajo, lo que hacía confiar a la gente, que se cansaba a temprana edad y tenía muchos hijos. La población crecía rápidamente y pronto aumentó la demanda de alimentos y artículos domésticos. Los beneficios crecían y se invertían de nuevo en la mejora de equipos y maquinarias, o bien se desviaban hacia el mercado de valores en la expansión, creando una burbuja que atraía cada vez más capital hacia más inversiones y mejoras. La economía estaba lista para el despegue. Todo lo que necesitaba eran nuevos medios de producción que dependieran menos del limitado número de obreros cualificados y especializados. También sería más controlable, más fiable, más reduccionista y mecanicista, más predecible en términos de resultados y más capaz de utilizar eficientemente la fuerza de trabajo. Sobre todo, haría uso del trabajo no especializado, ya que no había tiempo, como antaño, para el lento aprendizaje del viejo estilo en los gremios. Cuando llegó, el nuevo don hizo eso y más. Era la máquina de vapor. Adam Smith había mostrado el camino y los fabricantes estaban atentos, excavando canales para un transporte más barato del carbón hacia las ruidosas fábricas de tejidos con nuevas máquinas que hasta un niño podía y solía manejar gracias a la energía proporcionada por la máquina de vapor. La revolución industrial que ésta hizo posible iba a constituir el mayor triunfo logrado por los fabricantes de hachas hasta entonces e iba a cambiar la faz del mundo. No se inició en un frente amplio, sino desde pequeñas fábricas de la industria textil. En todo el país, hombres y mujeres habían estado realizando en granjas aisladas una u otra de las muchas tareas necesarias para la confección de ropa. Cardado, batido, hilado, tejido, cosido. Fragmentada de ese modo la producción, era dispersa, lenta y sobre todo difícil de controlar y gestionar. La tecnología revolucionó la producción textil por etapas sucesivas. Una lanzadera volante que llevaba el hilo hacia atrás y hacia adelante a lo largo de la urdimbre aceleró el trabajo en el telar y originó el desarrollo de máquinas hiladoras con las que se podía fabricar suficiente hilo para alimentar los nuevos telares movidos con vapor y sus lanzaderas más rápidas. En 1769, nuevas hiladoras dieron a Inglaterra el monopolio de la producción de tejidos de algodón, al automatizar el proceso de hilado desde la hebra en bruto hasta el tambor de bobinado. Esos inventos transformaron la producción textil al unir todo el proceso bajo un mismo techo. Entre 1780 y 1812, el número de usos creció en Inglaterra de 1.700.000 a 5 millones y más de 100.000 obreros no cualificados trabajaban en esa industria. Y para aprovechar el rendimiento de las nuevas máquinas hiladoras, los telares movidos con vapor, introducidos en 1791, se multiplicaron hasta alcanzar
los 250.000 en 1850. La Revolución Industrial constituyó el inicio de las transformaciones radicales potenciadas por las diversas disciplinas de la ciencia y la tecnología desarrolladas gracias a los previos esfuerzos de control social por parte de las sociedades para la propagación del saber europeo. La Revolución Industrial constituyó el inicio de las transformaciones radicales potenciadas por las diversas disciplinas de la ciencia y la tecnología desarrolladas gracias a los previos esfuerzos de control social por parte de las sociedades para la propagación del saber europeas. Conforme proliferaban las disciplinas industriales y científicas, comenzaron a interactuar y el producto de esa interacción era cada vez más impredecible. El cambio se iba a convertir pronto en el único constante en la vida. El primer caso importante de innovación interactiva fue el don que desencadenó la Revolución Industrial, la máquina de vapor de James Watt en 1769. La exactitud en las medidas fomentó la aparición de instrumentos topográficos sofisticados con los que se realizaban grandes trabajos de agrimensura y la medición de la superficie de la India. Ni siquiera Watt pudo predecir que su aparato de bombeo para las minas conduciría al descubrimiento por parte de los dibujantes de mapas del monte Everest. El taladro de precisión de Wilkinson, equipado con esa cabeza de acero de crisol, sirvió también para fabricar los camiones ligeros que permitieron a Napoleón llevar piezas de artillería móvil hasta el centro mismo del campo de batalla y con ellos transformar la política de Europa. Con ese nuevo proceso de intervención y control sociales cada vez más extendido, las máquinas de Maudslay eran capaces de producir 130.000 unidades en un año, reduciendo la fuerza de trabajo necesaria de 110 obreros cualificados a 10 hombres no cualificados. La Revolución Industrial también aportaba avances en otros campos científicos relacionados con la producción, como la química, estableciendo el modelo para el tipo de innovación científica que desde entonces profundizó el foso entre los fabricantes y un público ignorante, cuya vida cambió de forma inesperada. Por ejemplo, a comienzos del siglo XIX, la nueva luz de gas que utilizaban las lámparas provenían de la producción de carbón de coque, proceso del que también se derivaban grandes cantidades de alquitrán. Haciendo experimentos con ese material, el químico inglés William Perkin descubrió en 1857 el primer tinte de anilina artificial. Los tintes de anilina constituyeron un buen ejemplo del modo interactivo e imprevisto en que se combinaban los descubrimientos científicos y los tecnológicos. Pronto surgieron otros tintes de alquitrán de hulla y en 1876 el químico alemán Heinrich Caro descubrió el azul de metileno, con lo que se creó inmediatamente una nueva ciencia, la bacteriología, y fue Robert Koch el primero que utilizó el tinte en su estudio del bacilo del cólera. Al destilar otras fracciones del alquitrán, se descubrió el ácido carbólico, empleado como antiséptico por cirujanos como Lister, de Edimburgo, quien desarrolló métodos para esparcir ese líquido. A finales del siglo XIX, el ingeniero alemán Wilhelm Maybach empleó esa misma idea en el diseño del primer carburador. Dado que las innovaciones provocaban nuevas innovaciones a los líderes de Occidente, les debió de parecer que no había límites a lo que podían hacer con ayuda de sus fabricantes. En toda Europa se había parcelado y fertilizado la tierra. La oferta monetaria seguía creciendo. El mercado, así como la población, estaba en constante expansión. Tronaban las máquinas de vapor y cuando la luz hizo posible el desplazamiento nocturno, los fuegos de las calderas y hornos de las fábricas iluminaban el cielo en una furia productiva sin fin. Las máquinas trabajaban incesante, infalible e incansablemente. El único don que se deseaba ahora de los fabricantes de hachas era el que había pronosticado Wordsworth, el que iba a convertir a la gente en máquinas.